14 de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. El masivo pronunciamiento popular contra la corrupción va más allá del cumplimiento puntual de reformas legales. Se recupera la democracia, la independencia, la función judicial y la oportunidad histórica del mandato popular. Lo vamos a examinar. También está en nuestros estudios en Guayaquil ya Jimmy Jairala, el prefecto del Guayas, presidente del Movimiento Centro Democrático. Unidad, paz y trabajo, un mandato popular que sobrepasa las diferencias ideológicas. La derogatoria del impuesto a la plusvalía abre la puerta también a una revisión tributaria más amplia. Y Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, la Federación de Exportadores. Los buenos resultados del acuerdo comercial con la Unión Europea evidencian la necesidad de un acuerdo similar con Estados Unidos para afianzar la dolarización. La reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones con Washington prepara ese camino. Lo analizamos. El presidente Lenín Moreno ha delineado claramente su posición respecto a acuerdos políticos con la oposición de derecha. Escuchemos. He manifestado que la derecha y nosotros caminamos por veredas totalmente diferentes. La posición ideológica, la posición de perspectiva económica de lo que debe hacer el país son totalmente distintas. Si es que algún momento, así como ocurre cuando uno camina por veredas distintas, coincides con la otra persona, pues definitivamente pueden haber cierto tipo de coincidencias específicas, como las que han habido con respecto a algunos temas de la consulta popular. Pero de aquí en adelante a caminar por las veredas distintas. Hay oposición de izquierda y hay oposición de derecha. Nosotros no haremos acuerdos con la derecha. La derecha es la antítesis de nuestro pensamiento ideológico, de nuestro pensamiento económico. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. La memoria histórica de la República excepcionalmente registra, y hace mucho tiempo, buenos recuerdos de esos famosos gobiernos de concentración nacional, de supuestos patriotas que dejan atrás las diferencias para unirse por la patria. Cuando siempre, a espaldas de la ciudadanía, se acuerdan pegamentos repugnantes. Otra cosa es que se susciten coincidencias específicas de adversarios políticos respecto a temas de amplia convergencia ciudadana. Ese es el caso de la consulta popular. Pero esa convergencia no se agota en haber unido fuerzas para pedir que se vote 7 veces sí, sino en concretar un mandato popular de unidad, paz y trabajo, como oportunamente señaló el primer mandatario encargado del obligatorio cumplimiento de ese mandato. En consecuencia, nuevas coincidencias y convergencias pueden venir sin que para ello sea necesario establecer maridajes políticos y administrativos, porque esa suerte de acuerdos pone en tela de duda el cabal cumplimiento del mandato popular. No se vería bien, sería una especie de guatallarín político causante de indigestiones. Y también preocupa que se simule una falta de acuerdo, que hipócritamente encubra una componenda, que esa aparente falta de acuerdo sirva de lavamanos a una oposición de apariencias, mientras se allana a hechos consumados y por debajo de la mesa está bien servida. Lo esencial es que obligatoria e inmediatamente se cumpla jurídicamente lo que ordenó el pueblo y que políticamente se instrumenten todas las rectificaciones que sean necesarias para que ese masivo pronunciamiento popular no quede sin llegar al fondo de la corrupción y de un manejo económico lesivo para los intereses ciudadanos. Porque el endeudamiento se paga con impuestos y estos los pagan todos los ciudadanos, ya que los ricos lo trasladan en el precio de venta al público de los bienes y servicios que producen sus empresas, que facturan el 50% del Producto Interno Bruto. Esa cruda realidad no acepta salirse por la tangente con distinciones de derecha e izquierda que solo sirven para vender imágenes de los actores políticos, pero no para identificar sus acciones.
pues la economía popular no vive del cuento, sino de medidas que funcionen correctamente. Y la ciudadanía ya sabe que el endeudamiento y los impuestos la patean en el suelo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días, gracias por la invitación. Víctor Rodríguez, miembro experto independiente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, respecto a las recomendaciones vinculantes formuladas por el Comité al Estado del Ecuador, dejó registrado lo siguiente en Contacto Directo el 2 de febrero. Veamos. Voy a decir que la independencia judicial es el bastión del Estado de Derecho. Es decir, cuando no hay una independencia judicial, que no es solo institucional, sino en el ejercicio individual de cada juez y de cada operador de justicia, existen límites que puedan generar un temor en un ejercicio individual de la procuración de la justicia, entonces estamos en problemas. El juez sabe el derecho, es decir, para eso estudió, para eso está formado. No pueden existir directrices, no se puede cuestionar una decisión jurídica y bien sustentada aunque no estemos de acuerdo, eso no es censurable. Los errores inexcusables pueden alcanzar para que sin una manera muy clara se pueda restringir o amenazar el ejercicio de la función judicial. Cuando usted era ministro de Justicia y Derechos Humanos, promovió un decreto ejecutivo para facilitar la aplicación de las recomendaciones de los organismos encargados de velar por la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Habitualmente en el Ecuador siempre ha sido así. Desde las esferas oficiales se ignoran o rechazan estas observaciones. ¿Está cambiando esta práctica con la posición del presidente como jefe de Estado de respetar la independencia de las funciones estatales? Alfredo, escuché la entrevista de Víctor Rodríguez y en efecto estoy completamente de acuerdo con el contenido de la misma. Él también fue muy enfático en afirmar que también había que no dejar en la impunidad cualquier mala práctica judicial. La realidad, Alfredo, es que hoy por hoy en nuestro país tenemos una mucho mejor función judicial que la que nosotros recibimos hace 5 años cuando empezamos nuestras funciones. Y tenemos 2 mandatos populares que honrar desde la función judicial. El mandato popular de la transformación de la justicia y el de la lucha contra la corrupción, este reciente mandato también recibido. Fundamental para aquello. No las infraestructuras de la cual también podemos sentirnos orgullosos, sino fundamentalmente de un trabajo honesto, decente, ético e independiente desde la función judicial. Y en eso hemos trabajado toda la vida. El señor Rodríguez en su intervención manifestaba que la prevaricación, que los errores inexcusables no podían quedar en la impunidad. Y esto es real, porque la independencia judicial es sobre todo un derecho de los ciudadanos, no un privilegio del funcionario. Y la independencia sin responsabilidad, sin rendición de cuentas, es una ilusión. Por eso es importante complementar todos los sistemas que nosotros hemos puesto en marcha toda la vida y sobre todo ahora en nuestras funciones transitorias en el Consejo de la Judicatura. Sobre todo tener una carrera judicial sólida, estable, accesos meritocráticos, que los jueces no le deban su cargo sino a sus méritos, que tengan estabilidad en sus funciones, pero como su independencia es un medio para servir mejor, también rendir cuentas y también tener un sistema disciplinario que actúe evidentemente siempre bajo el debido proceso, sin injerencias dentro de lo que significa el ámbito jurisdiccional, pero tampoco dejando pasar malas acciones que pudieran presentarse, que hoy día son excepcionales. Ahora, respecto al error inexcusable, introducido en la Ley Orgánica de la Función Judicial, cuando el presidente Correa metió mano a la justicia, el primero en observar su inconveniencia como facultad del Consejo de la Judicatura fue Baltasar Garzón, veedor internacional contratado por el Ministerio de Justicia, pero no le hicieron caso. Ahora es una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Judicatura al respecto o cuándo el Estado va a cumplir esta recomendación del Comité de Derechos Humanos? Alfredo, el error inexcusable no existe solamente en el Ecuador. Parece que se ha querido posicionar esta idea, como que en el Ecuador solamente existe el error inexcusable como una figura que se sanciona disciplinariamente una mala actuación. En primer lugar, el Código Orgánico de la Función Judicial, expedido en el año 2008,
contó con la participación de muchos académicos y juristas que intervinieron en la elaboración de un código que realmente es un muy buen código, con los ajustes que evidentemente se podrían realizar, pero es un muy buen código. El error inexcusable, como con el mismo nombre y con otros nombres, pero es la misma figura, existe en España, en Costa Rica, en México, en Colombia, en otras legislaciones, y siempre tiene las mismas características, la de erradicar malas prácticas judiciales que justamente son representativas de falta de independencia. Es decir, un juez que comete error inexcusable es alguien que se ha alejado de su independencia porque está administrando justicia en contra del derecho, sin motivación suficiente y en contra de normativas expresas. No existe una recomendación de que se eliminen. Naciones Unidas no pide que se elimine. Lo que dice es que se preocupan porque hay voces que dicen que se usa en exceso el error inexcusable. Ahora, mire, que no se pide suprimir el error inexcusable. Lo que se recomienda es que no sea una sanción administrativa del Consejo de la Judicatura y que sea tratado como un recurso judicial dentro del debido proceso. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en reforzar el proceso judicial que no debe ser interferido por un Consejo de la Judicatura integrado incluso por representantes de otras funciones del Estado que no necesariamente deben ser abogados? Alfredo, como le insisto, el error inexcusable existe en varias legislaciones y según nuestra Constitución y las constituciones donde existen consejos de judicatura, la competencia disciplinaria es exclusiva y excluyente del órgano disciplinario Consejo de la Judicatura. No existe la posibilidad de que otros órganos ni de otras funciones del Estado, peor aún, intervengan en asuntos disciplinarios, justo para garantizar independencia externa e independencia interna. Bueno, pero Baltasar Garzón es español, él fue fiscal en España y él precisamente en base a su experiencia recomendaba que tal como estaba concebido podría prestarse eventualmente para abuso del poder. Usted usa bien el verbo, porque es lo que dice. Dice, podría prestarse, por supuesto, una figura mal empleada, una competencia no usada bajo Bueno, pero aquí en el Ecuador hay quejas al respecto. Ese es el problema. Sin embargo, sí. No, el problema es que algunas personas han querido posicionar a fuerza de repetir que podría haber habido excesos en el uso del error inexcusable, pero veamos la realidad, Alfredo. Esa es la realidad. Mire, hay 2.083 jueces en nuestro país. En el año anterior, 5 sancionados por error inexcusable. De 2.083 jueces, eso representa el 0.2%. Y del universo de quejas, 533 quejas, solo 5 terminaron con sanción. Es cierto que en el año 2013 hubo más sanciones, pero recordemos que en el año 2013 todavía teníamos que afianzar la independencia de la justicia a través de una carrera judicial mucho más sólida. Y una última referencia a las estadísticas sobre error inexcusable. Mire, tenemos 2.083 jueces, 0.2% de sancionados por error inexcusable, y de 630.000 causas, 5 significan 0.05. Es decir, hay una idea que se ha querido posicionar de que se sanciona todos los días por error inexcusable y que nos salimos de nuestro ámbito de competencia, lo cual no es cierto. Bueno, también por eso hay que analizar los casos, porque como bien se dice, también puede ser el caso de malos jueces, que ahora como está de moda ver todo lo malo del gobierno anterior, se meten en el anca de esta situación. Pero también respecto a eso de las sanciones administrativas, otra situación es sobre la ley de comunicación respecto a sanciones administrativas contra medios de comunicación, porque los tratados internacionales disponen que la función judicial es la que debe juzgar las infracciones de la responsabilidad ulterior a que están sometidos los medios de comunicación y los periodistas. ¿El Consejo de la Judicatura apoya esta recomendación de Naciones Unidas o considera que no le compete? Porque realmente la sanción administrativa es un cuerpo extraño, es un tribunal especial prácticamente, establecer una sanción administrativa para los medios de comunicación. Alfredo, sobre la primera parte de su intervención, no existe un solo ejemplo de un caso sancionado a un juez por parte de este Consejo de la Judicatura que tenga algún cariz político. Todas son sanciones lamentables que se han tenido que tomar frente a vulneraciones de derechos de los ciudadanos y del bien común que no podían quedar en la impunidad, pero que, insisto, son absolutamente excepcionales. Ahora bien, en la segunda parte de su pregunta, toda sanción de carácter administrativo tiene que ser en un Estado de Derecho revisado en sede jurisdiccional. Es el caso de las sanciones administrativas que puede tomar el Consejo de la Judicatura y son el caso de las sanciones que puede tomar otro ente. Por supuesto que esto ya dependerá de los diseños constitucionales y legales.
esas decisiones de cualquier ente administrativo, Alfredo, tienen que pasar por una revisión de derechos en el ámbito jurisdiccional. Ese es el diseño correcto de un Estado de Derecho. Y por supuesto, yo creo que las recomendaciones de los organismos internacionales son dignas de analizarse y aplicarlas en el contexto constitucional del Ecuador. Es lo que nosotros hacemos en nuestro ámbito de competencia. Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos está ya en nuestros estudios Jimmy Jairal, el prefecto del Guayas y presidente del Movimiento Centro Democrático. Los alcances del mandato popular, el aspecto jurídico, el contenido político que cancela espacio a los pretextos políticos. Lo analizamos en instantes. Quédese en nuestra sintonía. Jimmy Jairal, prefecto del Guayas, presidente del Centro Democrático. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Han transcurrido 9 meses ya del gobierno de Moreno, casi el 20% de su mandato, y después de la consulta pasamos a este nuevo momento de las intenciones a los hechos. Concursos transparentes, autoridades que respeten la independencia de las funciones, la lucha anticorrupción. ¿Qué están proponiendo ustedes en esos primeros caminos a tomar de los también puntos pendientes que no se pudieron incluir dentro de la consulta? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue trabajar abiertamente por el sí en la consulta, considerando que, por ejemplo, en el tema que tiene relación con darle más democracia al país, que estaba contenido particularmente en las preguntas 2 y 3, el procedimiento utilizado por el presidente Moreno en la consulta fue el más adecuado. En la conformación del Consejo de Participación Transitorio no puede ser de ninguna manera más abierto y más democrático cuando nos ha invitado a todos los ciudadanos el gobierno a participar con nuestros aportes y con nuestras ideas. La asamblea tiene el gobierno, entiendo que 20 días para enviar las ternas a la asamblea, que en un plazo corto también está en la obligación de aprobar el reglamento y elegir esas ternas para el Consejo Transitorio. De modo que es difícil pensar que haya la elección a dedo que era antes tradicional, cuando en realidad lo que se va a hacer es escoger de entre los nombres que sugieran los ciudadanos. Los partidos políticos, los movimientos tenemos una limitación, no podemos hacer recomendaciones de nombres. Ahí hay una diferenciación directa en cuanto a la integración de ese Consejo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el definitivo del transitorio, ¿cómo Sí. será esa integración? Eso respecto a ello. Yo le preguntaba sobre algunos de los temas pendientes porque hubo muchas cosas que se quiso incluir en esa consulta, de hecho temas que se habían aprobado en enmiendas en la Asamblea anteriormente, pero que no se incluyeron para la decisión del mandato popular. Uno de esos cambios en las enmiendas aprobadas en la Asamblea, no por consulta, fue convertir, por ejemplo, la comunicación de un derecho en un servicio público, porque así justificaban la creación de una superintendencia de comunicación para poder controlar el contenido de los medios y además imponer sanciones. Esos temas usted lo ha estado trabajando, ha propuesto eliminarlos ya en una nueva ley de comunicación. ¿Qué plantea? Mire, nosotros efectivamente como Centro Democrático hemos venido trabajando activamente en la elaboración de las reformas, que por supuesto ya están en una especie de recta final. El presidente de la República en su momento anunciará si lo hará mediante el envío de este cuerpo legal nuevo, reformado a la Asamblea, o lo someterá a consulta. El gobierno ha dicho que es probable que sea un tema más de consulta, y esto es bueno para la salud democrática del Ecuador. Tenemos que acostumbrarnos a ser consultados, que no nos busquen solamente a los movimientos políticos, a los ciudadanos, para acompañar en mítines, para pegar afiches, sino que nos pregunten temas de interés nacional. Y este es un tema, sin duda alguna, de interés nacional. Le insisto, ya están elaborados estas reformas en su mayor parte, y le corresponderá pues al gobierno. Nosotros lo que hemos hecho es colaborar, nada más. Le escuchamos hace pocos minutos a Gustavo Yal, el presidente del Consejo de la Judicatura, referirse además a algunas de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y claro, la recomendación es que se dispone que no sean las superintendencias de estos órganos los que puedan juzgar y además imponer sanciones administrativas, como ocurrió cuando aprobaron a última hora en la Asamblea esa superintendencia de comunicación, sino que la función
institución judicial es la que debe juzgar las infracciones de responsabilidad ulterior a la que están sometidos no solo los medios de comunicación, sino también nosotros, los periodistas. Y Gustavo Yalc hablaba en esa misma línea, estar de acuerdo hablando de derecho. ¿Qué dice usted sobre eso? Nosotros estamos de acuerdo con la eliminación. Nosotros planteamos la eliminación de la Supercom. Y planteamos la creación de un nuevo organismo, que es un consejo de regulación, que más bien es mixto, no depende la autoridad y las decisiones de una sola persona, sino que está integrado por representantes de diversos sectores de la comunicación, incluso de la comunicación audiovisual, productores de televisión, etcétera. Es un consejo mixto importante, mucho más democrático también, que va a hacer posible que en realidad haya una ley de comunicación que más bien procure estar más cercana a los medios, que sea una ley que enriquezca contenidos, etcétera, pero de ninguna manera una ley represora. Eso es lo que nosotros hemos planteado hasta donde hemos participado en la elaboración. Claro, pero ahí hay una diferencia, es decir, la integración es importante para que no sea un delegado del propio presidente de la República quien preside estos organismos que tienen las facultades que tenía, pero luego está la potestad, las facultades que va a tener este consejo, o que ustedes plantean tenga este consejo de regulación, como han planteado llamarlo. Todos los capítulos de sanciones pecuniarias, por ejemplo, han sido eliminados en nuestra propuesta. Veremos si efectivamente ese planteamiento es el finalmente recogido. Porque el gran problema que tuvo la ley de comunicación fue que se convirtió en una especie de caja, registradora, donde los medios de comunicación eran constantemente sancionados con multas económicas y no se corregía nada. Y no había esa relación fluida que debe haber entre el ente regulador, entre ese ente colaborador, que es el que nosotros estamos planteando, con los medios. Claro, es decir, no se está sugiriendo que no se sancione, ni mucho menos. La decisión es sobre quién juzga cuando se cometen ciertas infracciones. Ahora, este cambio estaría, prefecto, reconociendo los abusos que se cometieron en los últimos años. Ahora la Asamblea, recordemos que quiere enjuiciar políticamente al propio superintendente desde Centro Democrático. ¿Ustedes creen que hay que sentar un precedente sobre los abusos que se cometieron desde la Superintendencia de Comunicación? El superintendente no es el Centro Democrático, por si acaso. Las sanciones apuntan a que efectivamente se habría producido un abuso de ese poder. Y por eso es que ya incluso hay los votos para el juicio político. Desde nuestro punto de vista, sí, esa facultad era excesiva. El mismo ciudadano recibía la denuncia, tramitaba la denuncia, resolvía sobre la denuncia y además las apelaciones. Eso era absolutamente impensable en una nueva ley o en las reformas que nosotros estamos planteando y que han sido simplemente una colaboración con el proyecto que deberá entregar el gobierno nacional, o vía consulta o vía Asamblea Nacional en los próximos días. Usted fue de los que decía que un sí en la consulta popular sería un espaldarazo al gobierno de Lenín Moreno para ratificar la confianza en él, incluso por el estrecho margen con el que ganó las elecciones presidenciales. Ahora que ya ganó el sí, los incrédulos dicen ver para creer. Y por otro lado, vemos a quienes defendieron la campaña del no atribuirse también esos resultados. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Déjeme empezar por el no. Yo considero que hay una lectura errada y un exceso de optimismo para quienes lo promovieron. No es cierto que ese 33 y pico % que alcanzó el no se lo puede atribuir solamente a la gestión del expresidente de la República. Hay varios componentes. Un componente, sin duda alguna, es de los ciudadanos que votaron siguiendo las directrices políticas del expresidente Correa y votaron contra el presidente Moreno. Hay otro espacio de esa torta que corresponde a los antisistemas. Hay mucha gente que siempre vota en contra, pero también hay un componente, y muy importante, de alcaldes, no sé si prefectos, presidentes de juntas parroquiales, vocales de juntas parroquiales, concejales, que suman más o menos 3.000 entre todo lo que le digo, que hicieron campaña, muchísimos, por el no. La hicieron. Tan cierto es que... Es decir, decían sí o estar a favor del sí, pero hacían campaña por el no. Y en otros casos no hacían campaña, que era más o menos hacer campaña por el no. Si usted revisa la votación en cantones pequeños, en parroquias rurales, usted va a encontrar el alto componente del no.
Y él no gana, sobre todo en las ciudades grandes, perdón, él sí gana, sobre todo con solvencia, con solidez en las ciudades grandes, pero él no tiene una importante presencia en los cantones pequeños y en juntas parroquiales. Bueno, en el caso de Manabí, pues que es absolutamente, entre comillas, entendible, porque se pone en evidencia que algún tipo de malestar por la tardanza en la reconstrucción por el terremoto, y no sé si efectivamente sus autoridades trabajaron por el sí. Hay razonables dudas. Tengo por lo menos mis razonables dudas, pero cada uno en su espacio. La lectura y las observaciones de Jimmy Jairán, el prefecto del Guayas, presidente del Centro Democrático, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedEx, por el acuerdo de preferencias comerciales recíprocas con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, y los buenos resultados del acuerdo con la Unión Europea. Ya volvemos. Buena noticia ha dado el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, acerca de las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador. Esta semana se reinstala en Washington, después de 9 años de inactividad, el Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Cuando en verdad hay buena voluntad, del dicho al hecho hay poco trecho. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todo el país. Gracias por la invitación. Dos temas primordiales están pendientes con Estados Unidos: la continuidad de las preferencias arancelarias antidrogas que Ecuador y Bolivia rechazaron por recomendaciones de Hugo Chávez y Fidel Castro, y que Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aseguraron de por vida con tratados de libre comercio. Y en segundo lugar, un tratado de protección recíproca de inversiones que el Ecuador ha denunciado, pero que sigue en vigencia unos años más. Para llegar al meollo de la relación, que son estos temas, ¿qué se requiere previamente por parte del Ecuador? Permítame iniciar, Alfredo, por destacar como muy positiva la noticia a la que usted se ha referido. El Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el día de ayer ha dado el ok con 400 votos para renovar el mecanismo de preferencias arancelarias, del cual somos nosotros beneficiarios también dentro de un conjunto de 120 países. Esto cubre a $400 millones de nuestras exportaciones. Es una excelente noticia, y aquí destacamos sin duda alguna también la gestión de nuestras autoridades, particularmente del Ministerio de Comercio Exterior, con su ministro Pablo Campana a la cabeza, también las gestiones que lleva a cabo desde Cancillería y otras instituciones. Ese mensaje positivo, esas mismas señales que se envían sobre darle importancia a este mecanismo y a las exportaciones que estaban cubiertas en ese sistema de preferencias, deja ver que hay sensibilidad respecto a lo que está en juego en realidad detrás de esas exportaciones. Sin embargo, Alfredo, y este es el mensaje principal que nosotros hemos trasladado a las autoridades y al país entero, no podemos seguir dependiendo de mecanismos de concesión unilaterales, que lo que hacen al final del día es que merman nuestra soberanía y no permite que tengamos una visión de largo plazo, condiciones de largo aliento para poder invertir y seguir creciendo en las exportaciones. Ahora, pero al respecto hay un problema. Y con esto termino esta intervención. En la resolución que tomó ayer la Cámara de Representantes hay una cláusula para seguir observando la política comercial del Ecuador, porque precisamente es unilateral, como usted señala. Y dentro de esa política comercial, por ejemplo, la tasa aduanera, la posible alza de aranceles, la falta de acuerdos de protección recíproca de inversiones, ¿qué peso tienen? Tienen su peso, y es importante poder abordarlas en el Consejo de Comercio e Inversiones. Antes de entrar a eso, para no dejar sin esta cifra, Alfredo, es muy importante. Decía que tenemos hacia los Estados Unidos, por esa falta de certidumbre, nuestras exportaciones no crecieron el año anterior. Aquí tienes crecimiento del año anterior de las exportaciones de cero, prácticamente no crecieron. En contraste, los envíos hacia la Unión Europea crecieron 12 a 13%, que representa más de $400 millones. Si es que esto lo comparamos con nuestros competidores, vemos que, por ejemplo,
Colombia tuvo un crecimiento de más de 320 millones de dólares de sus exportaciones hacia Estados Unidos, Perú más de 300 millones igualmente, Centroamérica casi 500 millones. Esto quiere decir que con Estados Unidos estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo oportunidades y por lo tanto debemos dejar de depender de estos mecanismos unilaterales e ir hacia un acuerdo comercial. Ahora, los acuerdos comerciales bilaterales no son necesariamente acuerdos de libre comercio, para los cuales el gobierno ha demostrado y ha dicho que no le interesa. Por ejemplo, Uruguay, que está gobernado por una coalición socialista, incluidos comunistas herederos de los Tupamaros, desde el 2007 tiene un acuerdo marco de comercio e inversión con Estados Unidos, pese a la prohibición de Brasil en el Mercosur para que eso se haga. Y desde el 2016 también Argentina. Este tipo de acuerdos, que no son TLC, sino que son acuerdos marcos de comercio e inversiones, que el Grupo ALBA rechazó a los TLC, comprenden acceso a mercados y otros temas que bilateralmente se escojan. ¿Hay algún avance dentro del Ecuador respecto al tipo de acuerdo que se requiere para reactivar las preferencias arancelarias antidrogas, o siempre se piensa solamente en un TLC? Nosotros hemos resaltado como muy positivas las intervenciones de nuestro ministro de Comercio Exterior y también del presidente de la República, dejando abierta la puerta para revisar un acuerdo de libre comercio similar al que ya tenemos con la Unión Europea, o partiendo de base con el que ya tenemos de la Unión Europea. Para eso, Alfredo, que es lo que el sector exportador en particular aspira siempre, para tener condiciones certeras en el largo plazo, lo que debemos es cumplir ciertos hitos. El primero de ellos era renovar el SGP, era un paso necesario que está muy cerca de darse. Esperamos que al final de marzo se dé ya la ratificación por parte del Senado norteamericano y que nuestros exportadores puedan estar tranquilos con una renovación de 3 años si es que esto se ratifica. El siguiente paso, Alfredo, es la reincorporación del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Este consejo, que fue creado en 1990, en realidad ha tenido muy poca actividad, pero está inactivo desde 2009 porque hubo temas diplomáticos ahí que rompieron un poco esa relación. Pero este paso es necesario darlo y es un paso para normalizar las relaciones con Estados Unidos a nivel de comercio e inversiones, como lo tienen la mayor cantidad de países en el mundo. Es en ese seno institucional, en el Consejo de Comercio e Inversiones, en donde se debe tratar los temas a los que usted ha hecho muy bien referencia, como son las barreras comerciales, los obstáculos. Sí, porque aquí hay un problema. Te impiden avanzar. La buena noticia de que el Congreso de Estados Unidos va a renovar el SGP desde el 1 de enero del 18 hasta el 31 de diciembre del 2020. Y ayer la Cámara de Representantes pues lo aprobó, ahora falta el Senado. Pero las preferencias del SGP son menores que las antidrogas. Excluye, por ejemplo, atún, y el sistema antidrogas establece además arancel cero para todos los productos tropicales. Ahora, esta realidad excluyente del SGP obliga entonces a un acuerdo bilateral más amplio, aunque no sea un TLC. Nosotros aspiramos que partamos de la base del acuerdo con la Unión Europea para tener algo similar o mejor aún con los Estados Unidos. Fíjese que lo que usted menciona, actualmente tenemos $1.000 millones aproximadamente en exportaciones no petroleras que están cada cierto tiempo en esta condición de incertidumbre. 400 millones que corresponden a las exportaciones por SGP, que enhorabuena, esperemos que esto se renueve ya con el anuncio del Senado próximamente, pero tenemos otro segmento de exportaciones que perdieron el ATPDA desde el 2013 por la renuncia de nuestro gobierno en ese entonces a poder renovar ese mecanismo. Esto lo que ha hecho es justamente que nuestras exportaciones no tengan esas condiciones adecuadas y no puedan crecer como están creciendo nuestros competidores. Estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo oportunidades, por eso nosotros creemos que es importante y enhorabuena que las relaciones se están recomponiendo con Estados Unidos para trabajar en esa ruta de ir hacia un acuerdo bilateral, partiendo de la base del que tenemos con la Unión Europea, que ya vemos los resultados de corto plazo, ha generado crecimiento. Y ese crecimiento de esas cifras duras y esos números fríos que muchas veces vemos se trasladan a, primero, en el caso de la Unión Europea, haber sostenido 300.000 fuentes de empleo directo. Y con Estados Unidos es lo importante, estamos hablando de un número similar. El comercio genera empleo. Daniel Legarda, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Concluimos así. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Bueno, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.